Muchachos, ¿qué tal? Vamos a proseguir entonces con nuestras clases para el día de hoy. Y en esta semana número 4 nos toca pues ya hablar un tema también bastante interesante como son los procesos cognitivos. Son procesos entonces que están dentro también de lo que son los procesos psíquicos en general, ¿no? Ya se había entonces mencionado al inicio que la psicología va a investigar procesos cognitivos, procesos afectivos y también procesos conativos volitivos. Entonces, los procesos psíquicos en general corresponden pues al objeto de estudio dentro de la psicología, ¿no? Entonces, hoy día vamos a empezar a hablar de los procesos cognitivos, vamos a hablar un poquito de lo que es sensación, vamos a hablar también de la percepción, vamos a hablar de la memoria, entre otros procesos cognitivos que nos permiten conocer la realidad. ¿Ya? Entonces vamos inmediatamente a compartir pantalla y vamos también al encuentro de nuestras diapositivas que han sido preparadas, ahí está, y nos vamos a la presentación también de las mismas. Muy bien, entonces tenemos los procesos cognitivos, son aquellos procesos que nos permiten conocer la realidad, conocer si es de día, si es de noche, conocer la hora en la que estamos. Entonces estos procesos nos permiten el conocimiento, de ahí el nombre cognitivos, o sea, procesos que me permiten conocer la realidad. Así, estos procesos cognitivos nos ayudan también a tener un contacto directo con la realidad, nos ayuda también a saber, ¿no?, la existencia de los estímulos que nos rodean, nos permite interpretarlos, nos permite luego almacenar dichos estímulos, dichos recuerdos, y después también podemos generalizar la realidad, podemos abstraerla, y en base a ello también se puede pues, elaborar imágenes, ¿no? Imágenes, y con el resultado de ellas también se puede pues, crear, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la participación y también el mecanismo, ¿no?, de todos los procesos cognitivos en su conjunto. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos planteados para esta sesión de clases? Tenemos acá primero, tenemos que diferenciar entre la sensación y la percepción, ¿ya? Entonces vamos a diferenciar estos dos procesos. Por otro lado, reconocer las leyes perceptuales y las alteraciones de la percepción, ¿no? Entonces vamos a ver que también la percepción tiene pues una serie de alteraciones donde a veces cuando uno está percibiendo hay una especie de desequilibrio, ¿no? Cuando uno está formando ya lo que nosotros llamamos percepto, ¿no? Eso también lo vamos a explicar después. Entender el funcionamiento de la memoria, es principalmente, vamos a poder conocer el mecanismo interno, todo el proceso, ¿no?, que tiene la memoria, y vamos a ver también un poquito los tipos de memoria, ¿no?, las formas de conservación que hay también de la memoria. Ahora, comprender el pensamiento y sus funciones van a ser nuestro cuarto objetivo, donde de hecho que tenemos que saber cómo funciona el pensamiento, cuáles son estas funciones, ¿no?, que también presenta el pensamiento, entre ellos el análisis, la síntesis, ¿no?, entre otros aspectos. También vamos a ver las formas de pensamiento. Y bueno, también nuestro quinto objetivo es comprender y diferenciar lo que es la imaginación de la creatividad. Entonces vamos a saber el día de hoy, el objetivo es plantearse la diferencia que existe entre la imaginación como proceso cognitivo y la creatividad que se deriva también de ella. Muy bien, muchachos, entonces tenemos estos objetivos planteados para nuestra sesión. Empezamos hablando entonces de lo que es sensación y percepción. Mira, muchachos, señoritas, a ver, cuando hablamos de la sensación, se menciona que es un proceso básico. Ahí está, es un proceso básico. ¿Esto qué significa? Que ya se trae desde el nacimiento. Lo podemos encontrar también como procesos innatos, por el cual captamos y registramos las cualidades aisladas de los estímulos a través de los sentidos, ¿no? Entonces así es como vamos a captar estas cualidades, ¿no?, aisladas provenientes de los estímulos a través de los sentidos. Ahora, ¿qué cosas son estímulos? Los estímulos son una forma de energía que está externa a nosotros. En algunos casos también hay energías internas donde nuestros receptores sensoriales los van a captar, ¿ya? Entonces, los sentidos vienen a ser ya los órganos sensoriales que son especializados en captar dichos estímulos. Muy bien, entonces por acá tenemos que el aparato sensorial es todo un mecanismo, o sea, son funciones fisiológicas, ¿ya?, del aparato sensorial. Y acá vemos, por ejemplo, que se presentan tres momentos, ¿no?, tres secciones. Sección periférica es la que se conoce como una sección externa, donde ahí se encuentra
la parte física, ¿ya? Ahí nos encontramos con el receptor y nos encontramos también con el estímulo. Entonces, un estímulo es un sonido, en este caso ondas sonoras, que van a ser captadas por el receptor. Un receptor es una célula nerviosa especializada en captar dichos estímulos. Y bueno, estas ondas sonoras viajan gracias pues a las corrientes de aire, ¿no? Entonces el aire es el que propaga las ondas sonoras y esto va a ser captado por nuestro oído, ¿ya? En este caso nuestro receptor interno. Y luego una vez que se capta dicho estímulo, después se produce inmediatamente la conducción, la transferencia a la sección conductora. Previamente el estímulo ha sido convertido en impulso nervioso, ¿ya? Entonces es ahí donde nos encontramos en la sección conductora, que es ya la fase fisiológica, donde acá nos encontramos con estructuras mucho más internas, profundas, entre ellas la cóclea o caracol, que se encarga también de conducir este impulso nervioso hacia el centro nervioso mismo, o sea, hasta las cavidades ya más profundas de nuestro cerebro. Y en este caso, pues, tenemos también la participación del nervio auditivo que conduce el impulso nervioso hacia el lóbulo temporal, que viene a ser la base biológica de la audición. Algunos jovencitos a veces me preguntaban, ¿no, profesora? Pero yo pensé que la base de la audición, ¿no? O lo que hace posible que yo pueda escuchar es, pues, el oído. Y no, el oído es solo un receptor, ¿ya? Es un receptor que tiene, entre otras funciones, convertir ese estímulo en impulso nervioso para después conducirlo, ¿sí? En este caso, estamos hablando pues de un nervio auditivo, y de ahí se va pues a transferir este impulso nervioso a la base biológica o centro nervioso propiamente dicho, y ahí tenemos al lóbulo temporal, ¿ya? Como la base entonces biológica de lo que es la audición. Muy bien, esto es un poquito entonces la base anatómica funcional de cómo es el mecanismo, en este caso de la audición, pues, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos que hay centro de análisis, ¿no? Tenemos así entonces que la visión es gracias al lóbulo occipital, que viene a ser su centro nervioso, pero evidentemente el receptor es el ojo, ¿no? Un órgano sensorial, cuyas partes del ojo tenemos a las pupilas, ¿no? Por ahí el iris, entre otras, siendo la pupila donde se va a encontrar los famosos conos y bastones, que vienen a ser ya las células nerviosas especializadas en captar las ondas luminosas. Bien, entonces después de ello ya se va a conducir hacia el lóbulo occipital como impulso nervioso. Hasta el lóbulo occipital entonces. Tenemos para el tacto, en cambio, ya es el lóbulo parietal, su centro nervioso, el lóbulo parietal, siendo la piel el órgano más extenso de nuestro cuerpo que contiene los famosos corpúsculos. Esta piel entonces, ¿ya? La piel que nos envuelve todo nuestro cuerpo y nos protege también de los aspectos externos, es entonces aquel órgano, ¿ya?, que nos va a permitir también lo que es la transducción, ¿no? Llamado transducción a esta conversión de estímulo a impulso nervioso. ¿Ya? ¿Cuáles son los estímulos? Estímulos mecánicos, ¿no? Que puede ser térmico, puede ser álgido, y todo ello se va pues a derivar al lóbulo parietal, ¿ya? Ahora, el gusto también, ¿no? Es otra sensación que va a tener como base al lóbulo parietal, siendo el receptor la lengua. Bueno, si queremos ser más específicos, jovencitos, serían las papilas gustativas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí al lóbulo parietal como base del gusto. El olfato tenemos al lóbulo temporal, siendo el receptor las fosas nasales. Las fosas nasales son entonces los receptores que van a hacer posible la captación de los estímulos denominadas moléculas en el aire, ¿ya? Y es así donde este receptor va a transformar dichos estímulos en impulso nervioso para después derivarlos al lóbulo temporal, ¿ya? Y en cuanto a la audición, ya lo habíamos esquematizado acá, el lóbulo temporal es el encargado entonces de la base biológica de la audición. Entonces, como ustedes pueden apreciar, son aquí los 5 sentidos los más conocidos, ¿no? Sin embargo, vamos a mostrarle a continuación una pequeña tablita donde vamos a encontrar también otras sensaciones, ¿ya? Vamos a ver entonces aquí.
Y aquí estamos inmediatamente en las modalidades sensoriales. Tenemos acá entonces el estímulo, que es una energía, centro nervioso, que propiamente dicho es el cerebro, y la sensación, que viene a ser la base, ¿no? Un proceso cognitivo innato, ¿no? Que ya se trae desde el nacimiento. Así, para la visión, entonces, para que se produzca la sensación visual, se tiene que dar entonces el estímulo de las ondas luminosas del espectro electromagnético, ¿no? Entonces estas ondas luminosas, ya sea en forma corpuscular o ondulatoria, eso ya, bueno, ¿no? En física se trabaja bastante ello, y va a ser captado entonces por los receptores, fotorreceptores, o sea, las pupilas, ¿no? Conos y bastones, en este caso los conos, y de ahí se va a transmitir al lóbulo occipital, dándose la sensación visual. Para la audición tenemos las ondas sonoras, que su centro nervioso es el lóbulo temporal, ¿ya? Y el receptor viene a ser el oído interno, produciéndose la audición. Las moléculas en el aire, el lóbulo temporal va a ser su centro nervioso, dándose la olfacción, ¿no? Las moléculas en solución va a ser entonces captadas por las, en este caso las papilas gustativas, la lengua, derivándose al lóbulo parietal, ¿verdad? Dándose así la sensación del gusto. Ahora, la energía mecánica que también está abundando a nuestro alrededor va a ser captado por la piel, corpúsculos, ¿ya? Y entre ellos va a ser derivado después al lóbulo parietal, ¿no? Dándose así el tacto. Ahí tenemos entonces los 5 sentidos, llamados también exteroceptivas. Se le dice exteroceptivas porque nos permiten tener las sensaciones externas, ¿sí? Sin embargo, acá tenemos otros tipos de sensaciones más. Tenemos acá, por ejemplo, que hay un estímulo de movimiento de cabeza, la postura, o sea, la posición en la cual uno se encuentra, ¿no? Entonces, para ello, aquí se da el centro nervioso del lóbulo parietal. Por ejemplo, cuando se habla de lo que es el equilibrio, ahí está la sensación vestibular o laberínticas, se refiere entonces a la sensación vestibular, ¿no? Al equilibrio. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros de repente estamos dentro de un barco, ¿no? Y ahí sentimos que el equilibrio a veces se nos va un poco, ¿no? Cuando estamos manejando bicicleta, de hecho, tenemos que estar en equilibrio. Es ahí donde estamos teniendo la sensación vestibular. Muy bien. Y bueno, el lóbulo parietal es el responsable también de dicho centro nervioso, ¿no? Ahora, también es aquí el cerebelo, ¿no? El cerebelo también es el centro nervioso de lo que es la sensación de equilibrio, ¿no? Principalmente, entonces tenemos acá el cerebelo y también el lóbulo parietal cuando se encarga de lo que son ya los movimientos, ¿no? Movimientos. La actividad corporal, si estamos de repente sentados, si estamos quizás corriendo, ¿no? Por ahí levantando algún peso, todo eso es kinestesia, que se refiere a movimientos musculares, resistencia muscular. Y esto es evidentemente gracias al lóbulo parietal como centro nervioso. Muy bien, entonces ahí conocemos o tenemos ya las propioceptivas, ¿no? Las propioceptivas son entonces un tipo de sensación que nos permite dos cosas, el equilibrio por un lado, pero también los movimientos. Así, cuando estamos manejando bicicleta, estamos en equilibrio, pero también estamos haciendo uso de la flexión muscular. Ahora, cuando hablamos de sensaciones interoceptivas, como ustedes pueden apreciar acá, son otro tipo de sensaciones, pero internas. Aquí es donde diversos órganos internos nos dan pues esos estados de carencia, ¿no? Así, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene sed, evidentemente pues el hambre proporcionada pues por los órganos internos, en este caso el estómago, pero más que todo el centro nervioso es el hipotálamo, porque acá en el hipotálamo es uno de las bases biológicas, ¿no? Para proporcionarnos la llamada homeostasis. La homeostasis se refiere a la regulación interna, el equilibrio interno. Muy bien, dándose la sensación de senestesia. Entonces, así como ustedes pueden apreciar, estimados jovencitos, tenemos exteroceptivas, que son sensaciones externas, propioceptivas, sensaciones en cuanto a la posición y el equilibrio, y las sensaciones internas, que son más sensaciones pues viceroceptivas también se le conoce, ¿no?
¿Por qué visceroceptivas? Porque nos informan de las carencias de nuestras vísceras, o sea, órganos internos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos tres tipos de sensaciones, modalidades sensoriales. Muy bien, pasamos a la siguiente. La percepción, sin embargo, ya es un proceso un poco más complejo porque demanda, en primer lugar, que antes haya habido sensación. Por eso es un proceso cognitivo por el cual se integra e interpreta, o sea, le damos ya un significado a aquello que hemos captado, a los estímulos que han sido captados con anterioridad. ¿Se dan cuenta? Entonces la percepción necesita de la sensación para que se produzca esta interpretación. Sin embargo, jovencitos, señoritas, la percepción también necesita de algunos elementos importantes para tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí tenemos al objeto, ¿no? O sea, siempre en toda percepción tiene que existir un objeto perceptible. El objeto perceptible es parte de la realidad o del entorno donde nosotros nos encontramos. Así, por ejemplo, acá esquemáticamente se ve el árbol, ¿no? Y cómo nos encontramos con un sujeto perceptor, es quien percibe. Ahí está. Entonces, el sujeto antes, con las sensaciones, les permite captar, bien, captar estímulos. Y va a ser la percepción que va a permitir integrar dichos estímulos. Una vez que el sujeto está frente al objeto, inmediatamente va a formar su llamado percepto. Esto es importante, muchachos, porque el percepto viene a ser una representación mental inmediata del objeto. ¿Se dan cuenta? El percepto viene a ser entonces una representación muy interna que va a ocurrir dentro de nosotros, producto de ese objeto que yo estoy captando. Y es ahí donde gracias al percepto se va a lograr pues la interpretación. ¿Ya, muchachos? Entonces el percepto viene a ser la representación mental inmediata del objeto. Estos son los tres elementos entonces que nosotros tenemos que recordar. Para que haya percepción es necesario que esté presente estos tres elementos. El sujeto, llamado perceptor, el objeto perceptible y el percepto, que viene a ser la representación mental de dicho objeto. Ahora, el sujeto, o con respecto al sujeto perceptor, antes tiene que tener una previa experiencia con el objeto. Por ejemplo, si está frente al árbol, él por experiencia ya previa sabe pues que es un árbol, que tiene sus hojas color verdes, que tiene raíces, que a pesar de que no vea dichas raíces, sabe que existen estas raíces. ¿Se dan cuenta? Entonces ya debe de tener una experiencia previa. Ahora, con sentidos que le permiten captar al objeto también, debe de poseer los sentidos idóneos, ¿no? Para que se pueda pues captar dicho objeto. Ha sido también socializado, eso es importante, por eso que la percepción responde bastante a un marco de socialización. Tiene que haber socialización y esto corresponde a la experiencia previa para que el sujeto pueda interpretar de manera correcta. ¿Ya? Profesora, ¿y qué pasa si de repente el sujeto no ha sido socializado, no tiene experiencia previa, entonces no se va a poder dar la percepción? Correcto, no se podría dar la percepción porque necesita de experiencia previa. ¿Ya, jovencitos? Muy bien, vamos a ver por acá entonces. Y es interesante, pero también es correcto mencionar que la percepción también obedece a leyes o principios. Mira, estas leyes o principios fueron formuladas por la escuela gestáltica, una escuela que se va a fundar en 1912 allá en Alemania, que también significa psicología de la forma, cuyo más importante representante fue el señor Max Wertheimer. Max Wertheimer, alemán, ¿ya? Él va a fundar la escuela Gestalt, que significa forma o configuración, también significa escuela de lo total, de lo universal, ¿no? Entonces, los hechos ocurrieron en 1912, allá en Alemania. Max Wertheimer, junto con sus colaboradores, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, Wolfgang Kohler, bueno, ¿no? También existió muchos señores colaboradores en el campo del aprendizaje, como Kohler, ¿ya? Y otros tantos que hablaron sobre lo que es esta forma o configuración. Vamos a ver aquí a continuación, entonces. Uno de ellos es el principio holístico,
¿Qué significa la holística? El todo es más que una simple suma de las partes. Entonces los gestálticos nos dicen que nosotros los seres humanos nos inclinamos más a ver el todo antes que las partes. Así, en esta situación, si nos preguntaran qué puedes ver en la fotografía, es bastante probable que respondiéramos un paisaje, el campo, la playa, ¿no? Entonces, antes que de repente decir por acá un arbolito, por acá un caminito, no, es un paisaje, ¿no? O por acá la playa, pero vemos también que hay pues edificios por aquí, ¿no? También botecitos, pero no, decimos la playa en general, ¿no? O un campo en el caso de la otra fotografía. Eso es el principio holístico, ver el todo antes que las partes, ¿ya? Ahora, difícilmente responderíamos pues una línea verde o un cuadrito blanco. Existe tendencia a percibir la totalidad antes que las partes. Ese es el principio holístico. Ya muchachos, no se vayan a olvidar entonces, el todo es más que las partes. Pero también hay otros principios. Uno de ellos es la constancia perceptual. Las propiedades de los objetos ya interpretados se mantienen aunque sus características cambien ante nuestros sentidos. Implica percibir estabilidad dentro del cambio. Miren muchachos, a veces nosotros hemos visto en nuestros salones de clases cuando la puerta está cerrada, cuando está semiabierta, cuando está ya un poquito más abiertita y cuando está totalmente o al menos está en una posición que se contempla de lejos y da la impresión como que se hubiera cambiado, ¿no? Esta apariencia, miren, se ve una línea mucho más delgada, ¿no? Pero nosotros sabemos por constancia perceptual que dicha forma se mantiene, ¿no? Al abrir la puerta cambia su apariencia, sin embargo yo sé que sigue siendo rectangular. Si una persona, otro ejemplo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, se toma una fotografía en pleno atardecer, en contra de la luz, ¿no? O dando de las espaldas al sol, esa persona se va a mostrar pues en una sombra, ¿no? En oscuridad. Entonces se toma la foto en oscuridad, ¿no? Porque está de espaldas al sol del atardecer, pero nosotros sabemos que mantiene su color, ¿no? Se mantiene el color, el tono de su piel. ¿Por qué? Porque tenemos constancia perceptual, en este caso del color, ¿no? Muy bien, acá hay otra forma, mira, otra figura, otra forma. En esta foto aparece, o parece que la persona es gigante y está apoyando sus pies en la famosa torre de Pisa. Sin embargo, sabemos que conserva su estatura normal, que la torre no es tan pequeña como aparenta en la foto, ¿no? Entonces, da la impresión, pues, de que la torre fuera, pues, pequeña, ¿no? Ahí está. Sin embargo, aquí se está produciendo, pues, la constancia perceptual. En todo caso, la foto se produce pues, por lo que es la distancia, ¿no? Así es. Vamos a ver otro principio, figura y fondo. Esto, personalmente, cuando se dictaba en las clases, ¿no? Presenciales, causaba bastante interés en los jovencitos cuando se hablaba de figura y fondo, ¿no? Miren, resulta que la figura se encuentra delimitada, se presenta como un objeto definido, ¿ya? O sea, es algo primario, en primera perspectiva, es el lugar en el que centramos nuestra atención y con ello también nuestra conciencia, se percibe más cercana y se recuerda mejor. En cambio, el fondo se percibe detrás de la figura y parece más borroso, es de tipo más secundario, y se recuerda menos. Ahí está, figura y fondo. Y acá tenemos una imagen donde vemos, pues, en primer plano la figura, el niño, que está, pues, ¿no? Junto al caño, está, pues, ahí, tratando, ¿no? Bueno, está mojándose, esa es la impresión, ¿no? Que tenemos aquí, está en su cocina. Pero miren, esa es la figura, ¿no es cierto? Ya vemos también acá la puerta, ¿no? Por aquí, bueno, ¿no? La ventana. Pero miren, si yo te dijera esto, ¿puedes encontrar las 6 figuras? Ah, mira, esta figura de acá, ¿dónde estaría? Y esta figura de acá, y acá esta otra, y por acá, y esta, y esta. Es interesante, ¿no? Interesante, jovencitos, yo sé que ustedes son bastante rápidos y seguramente ya estarán pues ubicando dichos objetos. Yo te puedo ayudar con 2 de repente, nada más, ¿ah? Porque dice acá, se dice que solo el 5% de las personas la pueden hacer. ¿Dónde estará esto? A ver, ¿dónde estará? A ver, jovencito, yo te voy a ayudar solo con 2, ¿ya? O con una nomás. A ver, esto por ejemplo está aquí. Aquí se encuentra, ¿ves? Ahí está en la manga del joven, ¿no? Lo que sería la manga del chico. Ahí está, ¿ves?
Muy bien, la manga del chico. ¿Y esta otra? Ya, solo con dos, nada más, ¿ya? A ver, esta otra, ¿dónde estará? Está aquí, mira, aquí. La coronita está por acá, ¿ya está? Y bueno, ya las otras ya, no quiero tampoco decirlas porque de repente yo sé que estarán haciendo el esfuerzo para poder ubicar estas otras imágenes, ¿no? Interesante, ya jovencitos, entonces eso lo dejo ya para su, un poquito, ¿no? El hecho de poder encontrar estas imágenes que son muy bonitas. Y yo personalmente me ha gustado bastante el hecho de poder encontrar, ¿no? Pero en un plano solamente vemos la figura y después vemos ya los detalles, ¿no? Así es. Muy bien, pasamos entonces a la segunda. Hay dos mujeres mirándose frente a frente. Muy bien, entonces no se sabe, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, y por acá, mira, ¿es una mujer joven o anciana? Nosotros vemos acá, bueno, según los expertos, los especialistas han indicado que la mayoría de la población joven, ¿no? Generalmente ve más la chica y no tanto la abuelita, ¿no? Pero sí, bueno, la chica estaría por acá en un perfil mirando hacia un costado. Acá está su cabello de la señorita y acá está pues su cuello, ¿no? Entonces su cuello con una gargantilla, ¿no? Da la impresión que tiene una gargantilla. Pero ¿y dónde está la anciana? La anciana está por acá, mira, todo esto es su nariz. Todo esto es su enorme nariz. Acá está su ojo de la anciana, bien, su enorme nariz. Su boca de la anciana, acá está la boca de la anciana. Y acá está su mandíbula inferior. No tiene cuello, ¿ah? No tiene cuello, ya, así. Entonces, estaría acá, vuelvo a repetir, la nariz enorme de la anciana está de perfil también, ¿ah? El ojo de la anciana y la boca también de la anciana. Ahí está. Muy bien, muchachos, entonces, por acá tenemos cuántos caballos hay en la imagen. Bueno, acá podríamos hacer un conteo, ¿no? De los caballos que se encuentran. Por ejemplo, acá 1, por acá 2, 3, 4, 5, y bueno, ¿no? Entonces, quizás ustedes ven más caballos y eso es también realizar una figura y fondo. Ya, muchachos, señoritas, entonces es interesante cómo nosotros, gracias a la percepción, podemos llegar a ubicar, ¿no? Imágenes, tanto en un plano primero, como es la figura, como en un segundo plano, que es el fondo, ya, ¿no? Ahora, también hay otro principio que es cierre o completamiento, también se le conoce como clausura, y eso es importante porque solo algunos estímulos son necesarios para reconocer el objeto como un todo, tendencia a cerrar también una imagen incompleta, ¿no? Así también se le menciona. Entonces nosotros formamos un percepto de lo que estamos viendo y decimos, ah, aquí hay un cubo, pero en realidad se van a sorprender, señoritas, jovencitos, cuando les diga que el cubo realmente no existe. O sea, el cubo es algo que yo estoy completando en mi mente. Gracias a estas manchas circulares, ¿no? De una manera pues estratégica están ubicadas y me permite pues construir un cubo. O sea, yo estoy completando dicha información. Igual que acá, miren. Igualito, veo pues manchas, hay un fondo blanco, por acá hay unas manchitas negras, ¿no? Entonces, los jovencitos me han dicho, profesora, yo veo un perrito ahí, ¿no? Y en efecto es un perro dálmata. Entonces, yo estoy completando una información que falta todavía cerrarse, falta completarse, ¿no? Eso es cierre o completamiento. Recordemos, jovencitos, que esto no tan solo es a nivel visual, también es a nivel auditivo, a nivel táctil, olfativo, entre otras modalidades, ¿ya? Bueno, por acá tenemos a la ley de la semejanza. Cuando concurren varios elementos de diferentes clases, hay una tendencia a constituir grupos con los que son iguales. Entonces, están aquí en cierto patrón, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, hace que yo pueda ordenar en esa línea, ¿no? En forma, pues, horizontal. Hay el patrón de las manzanas, ¿no? Manzanas partiditas, manzanas enteras. Entonces, es porque yo estoy colocando según la semejanza del color y también de la forma, ¿no? Entonces, ahí tenemos la semejanza. Aquí también hay otra imagen. Dice, guiándonos por el parecido entre unos elementos y otros, tendemos a percibir estos elementos agrupados en filas horizontales. En cambio aquí el asunto cambia. Ahora yo estoy agrupando, pero en una posición ya vertical, ¿no? Para este caso lo percibimos agrupados en columnas verticales. Ahí está.
Entonces por aquí yo ubico los círculos, por acá los cuadrados, los triángulos y así sucesivamente. Entonces te das cuenta cómo yo sigo la sucesión de los colores, de la forma, del tamaño. O sea, hay un patrón que yo estoy siguiendo gracias a la semejanza. ¿Bien? Muy bien. Ahora por acá tenemos la proximidad, también es otro principio donde juega mucho lo que es la distancia de los objetos. Tendemos a agrupar por la cercanía entre los estímulos. Por ejemplo, principio de la proximidad, miren, yo los agrupo por acá y aquí también se forman columnas, acá se forman separados y acá las filas, miren. Entonces, la proximidad me permite también ¿no? Debido al alejamiento o debido de repente a la cercanía, ya se va configurando también una cierta forma, ¿no? Ya sea en columnas o ya sea en filas. Por ejemplo, acá, mira, soy un hijo de sastre. Sastre es una persona que confecciona ternos, telas, ¿no? Costurero. Soy un hijo de sastre. Pero ¿qué pasaría si yo junto la palabra? Miren, muchachos, soy un hijo de sastre. Entonces, la palabra desastre, pues, ¿no? Tiene ya otra connotación, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se ha podido plantear esto? Por la cercanía y por la separación de las palabras. Aquí hay otro ejemplo, miren. Al desaparecer la distancia entre ambas palabras, el mensaje también cambia. Igual que acá, miren, 1, 2, 3, 4, pero como acá está junto, yo digo 56 y acá digo yo 78. Pero ¿qué pasaría si estuvieran de repente separadas, no? En esta fila de números podemos leer 1, 2, 3, 4, pero por proximidad lo que sigue es 56 y 78. Sin embargo, si estuvieran separadas, yo diría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguía la secuencia, ¿sí o no? Pero como están juntitos, yo les voy a dar ya otro significado, ¿no? Esa es la ley de la proximidad. Ya, jovencitos. Ahora, por acá vamos a hablar ahora de los desequilibrios de la percepción, o sea, las alteraciones perceptuales, que son errores en el proceso de percepción. O sea, es algo así como que yo me equivoco al momento de dar un significado. Así tenemos a la ilusión. Existe el estímulo. Lo bueno es que en toda ilusión siempre va a existir estímulo, pero una ilusión siempre es una distorsión perceptual o llamada también percepción equivocada, también se le conoce así. Entonces, el sujeto, o sea, el perceptor, está captando un objeto presente, ya, pero está interpretándolo de otra manera. El sujeto lo percibe de modo distorsionado. Ahí está, ¿eh? Esa es la ilusión. En cambio, en la alucinación, el problema es que no existe dicho estímulo y por eso se le conoce como falsa percepción. Ahí está. Supongamos que esta persona está interpretando, está captando algo donde no hay nada, por eso dice el objeto está ausente. ¿Bien? El sujeto percibe algo que no se encuentra presente. Ese es el problema. Y generalmente la alucinación lo causan, pues, tiene como causal algunas drogas, las fiebres muy altas, entre otros aspectos. ¿Ya, muchachos? Entonces son algunos errores que se van a presentar al momento de interpretar, ¿no? Solo que cuando no hay estímulo es un poquito más complicado porque se está hablando de alucinación. En cambio, cuando hay estímulo, uno puede interpretar, pero a veces se equivoca. ¿Ya? Ahí están entonces las alteraciones. Esto es con respecto a la percepción. Recuerden que la sensación nos permite captar información, captar estímulos, mientras que la percepción nos permitirá interpretar. Pero a veces cuando interpretamos nos equivocamos. Si la ilusión es generada por las características de las cosas, ¿no? Se denominará ilusión objetiva. En cambio, ese es el caso de las ilusiones ópticas. Pero si es generada por el miedo, por expectativas, ansiedad, nerviosismo, se denomina ilusión subjetiva. Entonces, en los dos casos siempre va a haber estímulo, pero si a veces me equivoco porque el estímulo está de repente un tanto, ¿no?, equívoco, quizás veo encima de la mesa una fuente con frutas, me acerco y es una fruta de plástico, ¿no? Entonces ahí habré tenido mi ilusión objetiva. En cambio, cuando hay ilusión subjetiva es generada por temor, miedo, ansiedad. Entonces, de repente una persona que tanto está esperando en el paradero, quizás a su enamorado, quizás a una persona, y de espaldas ve a una persona que se parece, entonces le habla, ¿no?
Sin embargo, dice, uy, disculpe, no, pensé que era la persona que estoy esperando. Entonces, ¿por qué se ha generado eso? Ah, porque está con ansiedad, está preocupada o nervioso, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la ilusión subjetiva. En cambio, en la alucinación es cuando no existe estímulo. Generalmente, una de las causales es las drogas. El síndrome del miembro fantasma sería una forma de alucinación propia en personas que han sufrido amputación. Otras son características de personas con alteraciones mentales también, como las que experimentan algunos pacientes con esquizofrenia. Muy bien, vamos ahora a investigar otro proceso también bastante importante como es el pensamiento. Pero antes de eso, la ilusión, recuerden jovencitos, para afianzar un poco más la idea, recuerden que la ilusión siempre va a estar presente el objeto. Pero cuando tenemos estos casos, mira, parece como si estuviera un poquito por ahí, no tan la línea no tan perfecta, ¿no? Entonces tenemos que las líneas horizontales son paralelas entre sí, aunque parece como si no fuera ese paralelismo, parece que no hubiera. Ese es ejemplo de ilusión. Son ilusiones objetivas. Y acá también, ¿no? Miren, en cada intersección aparece un punto negro que no está graficado. Entonces, si nosotros nos fijamos bien, si nosotros vemos por otros lados, entonces es ahí donde aparece estos puntitos negritos. Acá hay puntitos blanquitos, pero si yo me concentro bien, voy a ver que en otras partes salen pues puntitos negritos, ¿no? Acá también tenemos más imágenes de ilusión objetiva. Las líneas verticales son paralelas entre sí, aunque parece que da la impresión que a veces se pueden curvar, ¿no? Igual que acá, miren, en esta ilusión de Gerín, ambas líneas horizontales son paralelas entre sí, aunque da la impresión que acá como que se empieza a curvarse un poco, ¿no? Da esa impresión. Eso es una ilusión objetiva. Y por acá también, ¿no? La ilusión de Müller-Leyers, ¿no? Ambas líneas verticales de las esquinas son de igual longitud, pero ¿por qué parece que esta fuera más amplia, de más dimensiones? ¿Se dan cuenta? Entonces estas líneas, ambas líneas son iguales, de igual dimensión. Ahí está, ahí se puede graficar entonces mejor en estos aspectos. Muy bien, entonces una vez que estamos viendo ello, vamos inmediatamente ya a conocer otro proceso cognitivo antes del pensamiento. Vamos a hablar de lo que es la memoria. La memoria nos permite guardar todo lo que estamos interpretando. Bueno, la memoria es un proceso cognitivo básico por el cual guardamos información y según José Ortellano, del 2005, la memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente que ha sido almacenada. ¿Ya? ¿Cuáles son estos procesos que va a seguir nuestra memoria? Tenemos 3 procesos secuenciales. La codificación, que nos permite lo siguiente: la información que ingresa es transformada en información posible de almacenar, o sea, en códigos. Por eso su nombre, codificación. Estas letras que nosotros vemos, la M, la E, ya son códigos que nosotros reconocemos, ¿sí o no? Porque tenemos un proceso ya de aprendizaje. Y entonces se guarda dichas letras o dichos códigos. Entonces, una vez que ya los guardo, estamos en almacenamiento. El almacenamiento es cuando la información se guarda o se retiene en forma temporal o permanente en uno de los almacenes de la memoria. Entonces, es aquí donde el almacenamiento puede ser sensorial, puede ser de corto plazo o puede ser de largo plazo. Entonces, son 3 tipos de almacenamiento. Es como el disco duro de la computadora, ¿no? Aludiendo a la memoria a largo plazo. Ahora, aquí la recuperación es cuando ya obtengo dicha información almacenada. La información almacenada es llevada temporalmente al plano consciente y sucede la evocación o también recuerdo. La recuperación entonces me permite que yo pueda obtener dicha información que antes ha sido guardada. Estos son los 3 procesos secuenciales, señoritas, jovencitos, que se va a dar en lo que es la memoria, en todo el proceso cognitivo de la memoria. Codificación, que es transformación, ¿ya?, de ese estímulo, de esa información en unidades almacenables. Luego se guarda dicha codificación, dicha información, ¿no? Se guarda esa información y después se recupera cuando nosotros lo retiramos. ¿Ya? ¿Qué más? Y aquí vemos estos 3 tipos de almacenamiento. Modelo multialmacén o modal, también se le conoce, propuesto por Richard Atkinson y Richard Shiffrin. En 1968 ellos
van a darnos a conocer este modelo que ellos van a crear. Memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Muchachos, la memoria sensorial es bastante fugaz, la memoria a corto plazo se retiene un poquito más de segundos, ya pudiendo llegar inclusive a un minuto, y la memoria a largo plazo ya es más de 1,5 minutos, ¿no? Ingreso de información, luego se va a dar la memoria sensorial, ya está, gracias a nuestros sentidos, se atiende la información. Si yo no atiendo la información, esta información se desvanece. En cambio, si yo atiendo la información, si no se atiende, la información se pierde de una fracción de segundos, si no la atiendo. Pero si lo atiendo, entonces se va a ir inmediatamente a la memoria a corto plazo. Y después de ahí, ¿cómo se procesa esta información? Si el procesamiento es continuo, entonces la información se mantiene en la memoria a corto plazo durante un periodo más largo. Está. Si no hay procesamiento, entonces la información se pierde después de 25 a 30 segundos. Y el procesamiento, si es profundo, ya se va a la memoria a largo plazo. Ahí está. Y si yo la quiero recuperar, si se requiere de la información más tarde, dicha información se transfiere a la memoria a corto plazo. Ese es el mecanismo entonces interno de cómo se produce la memoria y cómo puedo yo evocar dichos recuerdos. Entonces recuerden, jovencitos, que primero es ingreso de información, luego se va a dar dos situaciones. La memoria sensorial está captando entonces este ingreso de información. Si yo no le presto atención, simplemente se va a perder dicha información. Pero si yo la atiendo, se va a ir a la memoria a corto plazo. Ahora, si el procesamiento es continuo, ya se va a quedar un poco más, por un periodo un poco más largo, por minutos. Sin embargo, puede llegar a 1 minuto o 1,5 minutos máximo. Si no hay procesamiento, la información se pierde de 25 a 30 segundos, ¿ves? Ahora, para que ya haya un procesamiento más profundo, tengo que tener un repaso, tengo que tener ya quizás un repaso, ¿no? O un ensayo, y ahí es donde tendría la memoria a largo plazo, y se estaría transfiriendo a la memoria a largo plazo, ¿no? Volvamos acá entonces, con respecto a, también se le denomina memoria a la de corto plazo, memoria primaria o de trabajo, también recibe ese nombre, operativa o de actividad, también reciben esos nombres, ¿no? La memoria a corto plazo. Ahora hay que recordar que dentro de la memoria a corto plazo se trabaja con el número mágico o chunk. Según Müller, mencionaba que nosotros podemos almacenar hasta 7 unidades, ¿no? Pero puede ser 5 o también puede ser 9. Por eso dice acá 7 más 2 o menos 2. Entonces, si nosotros almacenamos 7 unidades de información, sería pues lo ideal, ¿no? Pero también puede ser a veces menos 2 o más 2, o sea, hasta 9 unidades de información. Los chunks son como segmentos, son paquetes, son como una especie de unidades, ¿no? De información que se pueden almacenar. Y es mejor así, cuando uno almacena pues por partes. Nuestro número de celular nosotros lo hemos almacenado pues a veces de 2 en 2, ¿no? O de 3 en 3, son los llamados chunks también. Muy bien, y por acá a la memoria a largo plazo también se le denomina memoria secundaria, memoria inmediata, remota o también permanente. También recibe ese nombre de memoria permanente. Acá tenemos que para que de la memoria sensorial vaya a la memoria a corto plazo y de aquí a la memoria a largo plazo, hay procesos que nos ayudan a hacer eso. De la sensorial es la atención, de la de corto plazo es el ensayo elaborativo o repaso elaborativo, y de la memoria a largo plazo para que se pueda evocar es también acá la recuperación, ¿no? La recuperación. Muy bien, muchachos, esto es entonces el proceso interno que va a recorrer nuestra memoria. Ese es un poquito el mecanismo que se va a presentar dentro de estos 3 almacenes. Muy bien, entonces de acá tenemos que el proceso de control de la memoria sensorial a memoria a corto plazo es la atención. De la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo es el ensayo elaborativo, y de la memoria a largo plazo para poder recordar es la recuperación. Pero sin embargo puede decaer si es que yo hago un repaso de mantenimiento. El repaso de mantenimiento es un repaso casi repetitivo, ¿no? También es mejor que se haga un ensayo elaborativo, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de memoria a largo plazo que hay? Esto fue propuesto por Endel Tulving en 1972. Resulta que hay 3 tipos de memoria a largo plazo.
Tenemos memoria episódica o factual, que es una memoria autobiográfica, experiencias personales vividas en un determinado tiempo y espacio. Por ejemplo, recordar fecha y lugar del viaje que hicimos con nuestra familia. ¿Está? Quizás alguien de ustedes de repente ha viajado a Machu Picchu alguna vez. Sí, profesora, fui hace 2 años, fue hace 3 años, 4 años. Ah, ya, esa es la memoria episódica o autobiográfica. En cambio, la memoria semántica contiene información, conocimientos que tenemos de nosotros y del mundo, conceptos, definiciones. Es una memoria abstracta también. Por ejemplo, saber qué es un río, qué cosas son los números, ¿ya? Qué cosa es la energía. Entonces, eso es semántica, ¿ya? Es una memoria que nos ayuda pues a almacenar una información de tipo más académica, intelectual, conceptos, ¿no? Principalmente. En cambio, la procedimental es una memoria de actos, movimientos, hábitos y procedimientos que luego se automatizan. Por ejemplo, caminar, nadar, escribir, cepillarse los dientes. Esa es la memoria procedimental. Por eso también se le conoce como una memoria de proceso, ¿no? Procesal, de actos. Ahí está. Por ejemplo, el digitar en la computadora es parte de la memoria procedimental. El nadar después se va a automatizar, ¿no? Entonces ahí tenemos los 3 tipos de memoria propuestos por Endel Tulving, 1972. Ahí está. Son 3 tipos de memoria a largo plazo. Muy bien, ahora sí, vamos al pensamiento. Bueno, realmente el pensamiento es un proceso cognitivo de gran categoría que nos permite pues abstraer la realidad y que nos permite avanzar en el campo de la ciencia y de la tecnología. Vemos aquí entonces que el pensamiento es un proceso ya cognitivo superior por el cual realizamos representaciones generales, mediatas y abstractas, o sea, nos permite abstraer la realidad. Muy bien, ahora esto se hace a través de conceptos, categorías, juicios y también razonamientos que ya el pensamiento nos va a permitir pues tener, ¿no? Entonces estos conceptos, estos juicios, estos razonamientos son ya formas del pensamiento. La manifestación del pensamiento evidentemente es el lenguaje, o sea, estos son códigos verbales de representación. Entonces el lenguaje viene a ser la materialización de esas ideas, de este pensamiento. Entonces el lenguaje es la concretización también de este pensamiento, ¿no? Ahí está, la realidad, conjunto de árboles, muy bien, y van a ser pues primero, ¿no? En una mente humana se forma un concepto de árbol, representación mental mediata. Hay que tener cuidado porque tanto la sensación y percepción que vimos en antes es inmediato, en cambio acá dice mediata. O sea, ¿qué quiere decir mediata? Que a través del lenguaje se puede mediatizar, se puede traer al presente. Es más, el pensamiento también nos permite elaborar conceptos abstractos. Por ejemplo, la idea de lo que es un agujero negro en astrofísica, la idea de los números, son elementos abstractos. Muy bien, entonces vamos a ver también las operaciones que nos permite elaborar el pensamiento. Bueno, tenemos que el análisis es una disgregación o división mental de un todo en partes. Por eso se denomina el análisis como una especie de descomposición. Por ejemplo, examinar los personajes de una lectura. Por ahí de repente, como decía el señor Wundt, ¿no? El que creó pues el primer laboratorio científico, ¿no? De la psicología, mencionaba que la conciencia estaba integrada pues por 3 partes, 3 estructuras, ¿no? Sensaciones, imágenes y sentimientos. Ese es el análisis. La síntesis, integrar las partes divididas en un nuevo todo, ¿no? Una recomposición, hacer un resumen de los capítulos leídos de un libro. Muchas veces hacemos mapas conceptuales. Recuerdas, quizás en el colegio hacías también, ¿no? Aquellos papelotes, ¿no? Papelógrafo donde hacíamos pues un cuadro sinóptico, ¿no? Entonces son síntesis. Integrar las partes divididas en un nuevo todo, ¿ya? La comparación, establecer mentalmente las semejanzas y diferencias entre elementos de la realidad. Por ejemplo, un tiburón y un delfín, ambos tienen aleta, caudal, pectoral y dorsal. Sin embargo, el delfín tiene pulmones y el tiburón respira por branquias. Ah, ahí está una de las diferencias, ¿no? La generalización, que también es otra operación, es encontrar mentalmente características comunes entre informaciones. Lo común del perro, del gato y de la gallina es que son animales domésticos, pues, ¿no? Generalización.
Mientras que la abstracción es separar todos los elementos o propiedades secundarias e intrascendentes de un objeto o fenómeno y conservarlo relevante. Por eso es mencionar cualidades esenciales. Decir de un perro que ladra no interesa su tamaño, color, etcétera, pero esa es una cualidad esencial, ¿no? Una cualidad esencial, por ejemplo, del ser humano es mencionar pues que razona, que posee lenguaje. Eso ya es abstracción. Estoy diciendo algo esencial que posee ese ser, ¿no? Son 5 entonces operaciones del pensamiento, jovencitos, que nos permite también poder, ¿no?, trabajar, realizar algún trabajo de investigación y que en el día a día nosotros realizamos pues ellas. Analizamos la realidad, inclusive José Carlos Mariátegui también realizó un análisis con sus 7 ensayos sobre la realidad peruana, también es una forma de análisis. Y así vamos a ver muchas veces que en el día a día nosotros hacemos mucho uso de las operaciones. Ahora las formas o funciones del pensamiento. Aquí vamos a ver, jovencitos, una especie de evolución de lo simple a lo complejo. Entonces, el conceptuar es la formación de conceptos, se realiza al abstraer y generalizar rasgos de un universo de elementos. El conceptuar hará que yo pueda elaborar conceptos. Es una idea general y abstracta que una vez formada prescinde de lo concreto. Muy bien, el perro, la idea de vertebrado, mamífero, el gato, son entonces conceptos. Pero si yo quiero agruparlos, entonces ya voy a formar lo que son juicios. El juzgar, se forman juicios al relacionar conceptos de forma lógica, asumiéndolos como verdaderos o falsos. Muy bien, y eso me va a permitir elaborar juicios. En la lógica se le conocen como proposiciones también. Es una relación de conceptos, pueden ser verdaderos o falsos, ¿no? En lo que es la lógica se conocen como proposiciones, ¿ya? Entonces pueden ser verdaderos o también falsos, pues, ¿no? Los gatos son mamíferos, ahí está, los gatos son mamíferos, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo que se está relacionando dos conceptos, gatos y mamíferos. Ahora, el razonar es extraer conclusiones a partir de establecer relaciones entre juicios. O sea, aquí ya estamos viendo que se está relacionando dos o más juicios. Se considera la forma más compleja del pensar. Ahí tenemos razonamientos. Es una relación entre juicios o premisas, ¿no?, para elaborar una conclusión. Los gatos son mamíferos. Los mamíferos son vertebrados. Ah, ya, entonces como conclusión, los gatos son vertebrados. ¿Te das cuenta cómo acá en el razonamiento ya se está dando una forma mucho más compleja? Entonces el concepto o la forma del conceptuar es la forma más básica. Después el juzgar y después viene el razonar, que viene a ser la forma mucho más compleja del pensamiento. Y a propósito del razonamiento, tenemos dos tipos de razonamiento. Tenemos así el razonamiento inductivo o también denominado ascendente, que parte de premisas particulares a una conclusión general. Pero siempre esta conclusión es probable. La verdad de las premisas no garantiza necesariamente la verdad de la conclusión. En cambio, el razonamiento deductivo es descendente. Su conclusión siempre es necesaria. La verdad de la premisa garantiza la verdad de las conclusiones que se obtengan. Así es, vamos a ver los ejemplos. Para un razonamiento inductivo se parte de premisas particulares. El oro se funde con el calor. La plata se funde con el calor. El cobre se funde con el color. Entonces es probable que todos los metales se fundan con el calor. Ahí está. Sin embargo, esta es una probabilidad, ¿no es cierto? Es probable que todos los metales se fundan con el calor. Son siempre probabilidades. En cambio, el razonamiento deductivo, todos los mamíferos poseen glándulas mamarias. Por tanto, es seguro que la ballena, al ser un mamífero, posea glándulas mamarias. ¿Se dan cuenta? Entonces, los canguros, koalas, murciélagos son mamíferos, por lo tanto, es seguro que posean glándulas mamarias. Ahí está dándose entonces lo que es lo necesario, ¿no? Al momento de decir que es seguro que se produzcan también en ellos esas características, ¿no? Entonces, tenemos acá estos dos tipos de razonamientos, inductivos y deductivos. La ciencia va avanzando bastante con este tipo de razonamientos inductivos y deductivos y constantemente van modificándose también, ¿no? Cuando son probables o cuando la conclusión es necesaria, a veces aparecen algunas especies como el ornitorrinco, por ejemplo,
que también es tanto mamífero como ovíparo, ¿no? Entonces, muchas veces todavía estamos en una constante siempre, ¿no? Aprendizaje y de descubrimiento, ¿no? Muy bien, entonces el razonamiento ayuda bastante a lo que es la ciencia. Bueno, la imaginación es parte también de los procesos cognitivos. La imaginación realmente ha permitido que se inventen muchas cosas gracias a la creatividad, pero la imaginación viene a ser pues lo abstracto que tenemos en la mente, las ideas, ¿ya? La imaginación es un proceso cognitivo superior por el cual elaboramos o representamos imágenes mentales de objetos reales o también ideales. La imaginación ha ayudado bastante también al desarrollo de la ciencia, ¿no? Cuando nosotros creamos imágenes, puede ser reproductora, elaboramos una imagen sobre la base de algo previamente percibido. Permite obtener imágenes en base a la reproducción de hechos leídos, escuchados y vistos. Imaginar al conde Drácula mientras leemos el libro de Bram Stoker, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos imaginamos a ese Drácula, ¿no? Alto, por ahí pálido, con su capa, o no con capa, no sé, pues, ¿no? Entonces, esa es la imaginación reproductora. Muchas personas cuando escuchan música clásica también empiezan a reproducir imágenes también. Sin embargo, hay otra forma, que es crear imágenes en función de la imaginación creadora. Elaboramos una imagen novedosa, sui generis, o sea, muy propia, de un objeto o situación y permite obtener imágenes originales por primera vez. Hace algunos años, imaginar un teléfono portátil con el que pueda hacer o realizarse videollamadas solo era ideal. Y acá también, ¿no? Crear por primera vez una pulsera que proyecte, por ejemplo, nuestro móvil, ¿no? Celular, por ejemplo. Ahí está, esa es la imaginación creadora. Eh, También la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? El señor Franz Kafka, al crear también la metamorfosis, está en este plano de imaginación creadora también. Entonces, eso es ya lo ideal, ¿no? Lo que está en el plano consciente, ¿ya? En cambio, cuando ya se materializa, se le conoce como creatividad. Cuando ya se materializa, esto ya es creatividad. Bueno, una facultad exclusivamente humana por la cual elaboramos, materializamos objetos novedosos y útiles socialmente. Para Guilford, la creatividad implica huir de lo obvio, de lo ya establecido, de lo convencional, de lo seguro y lo previsible, para producir algo que resulta novedoso. Entonces, ¿cuál es el proceso creativo según Graham Wallace, ¿no? Primero se produce la preparación, que es el análisis del problema y recolección de información. Luego se incuba dichas ideas. Hay diversas ideas como solución, se produce a nivel inconsciente de la incubación, ¿no? Después se da una iluminación, un insight, surgimiento espontáneo de la solución. Llega la inspiración. También se le conoce como el insight, ¿no? Iluminación repentina. Luego se verifica, se materialización de esa idea comprobando su validez. Ahí están, esos son los 12 los procesos para poder llegar a lo que es la imaginación. ¿Cuáles son las características de una persona creativa? Aquí tenemos por Guilford que hay una sensibilidad a problematizar, encuentra las limitaciones de algo, es una persona bastante sensible a problematizar, a cuestionar, a no quedarse solo con esa idea convencional. Tiene mucha fluidez, elabora ideas diversas. Se vienen muchas veces esas inspiraciones, estas ideas, pero también tiene flexibilidad, se adapta con facilidad a los cambios. O sea, no es que dice, no, eso no puede hacerse porque así dice la fórmula y no puede hacerse, no, sino que la persona deja fluir sus ideas y es flexible, ¿no? Y también demuestra originalidad, desarrolla algo auténtico, algo muy propio. Por ejemplo, los hermanos Wright, al momento de crear, ¿no? Originalmente el primer avión de madera, ellos fueron bastante originales, ¿sí? O cuando se ha creado también el gran colisionador de hadrones, ¿no? También es otra originalidad, se desarrolla algo auténtico nunca antes visto, ¿no? Bueno, tolerancia a la frustración. De hecho, a veces no nos va a salir bien algo y se maneja pues la presión, ¿no? A veces las personas critican, pero hay tolerancia a eso, ¿no? Tolerancia a la frustración. O sea, no se desanima la persona. Y proactividad, que se adelanta a desarrollar algo, ¿no? O sea, tiene la tendencia también a un trabajo y a la participación de otros conceptos, de otras opiniones, ¿no? Proactividad.
Ahí está. Entonces, estas son las características que también se van a dar pues, en una persona creativa, la curiosidad, la versatilidad, amplitud, ¿no? También en cuanto a sus ideas. Ahí está. Muy bien, entonces jovencitos, hasta ahí queda nuestra clase del día de hoy. Hemos conocido todos los procesos cognitivos, empezando desde las sensaciones, empezando por lo que es la percepción, que viene a ser la interpretación de las sensaciones, pero a veces esas interpretaciones se tienen que guardar, y eso ya gracias a la memoria, y luego se puede abstraer y generalizar, ya estamos hablando del pensamiento, y que también nosotros como seres humanos podemos también crear imágenes, ¿no? Ya sea en forma reproductora o creativa, y de paso podemos crear. Muy bien, entonces jovencitos voy a dejar ya de compartir, ya dejamos de compartir, y bueno, también agradecer muchachos por sus atenciones que han tenido, y bueno, ¿no? Entonces ya estamos prestos a poder responder las preguntas para la siguiente también fase, que es el solucionar. Ya jovencitos, entonces me despido de todos los presentes con un caluroso abrazo virtual y nos veremos también próximamente. Ya, entonces vamos por acá. Hasta luego jovencitos, cuídense bastante.